Héctor Melesio Cuen fue sometido por sicarios de Joaquín Guzmán López en el rancho Huertos del Pedregal, donde habría sido visto por última vez. Los sicarios del Güero habrían torturado al diputado electo por algún tiempo. Hay sangre seca en el piso y algunos aditamentos del equipo táctico que habrían usado integrantes de los Chapitos. En una de las recámaras, que presuntamente alojaba a las hijas de Ovidio Guzmán, una colcha rosa manchada de sangre recibe a quien se adentra. Además del piso del baño ensangrentado, son parte del estremecedor escenario. Aquí operaban los Sinaloas, ligados a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Dentro de las tenebrosas mansiones de la familia Guzmán, las autoridades han encontrado arsenales suficientes para poner a México de rodillas. Desde rifles AK-47 hasta ametralladoras, cargadores y granadas de fragmentación. Pero junto a ese botín destructivo, en las viviendas de los Chapitos, se incautaron más de 500 kilogramos de cocaína y 3 toneladas de metanfetamina. Impresionante, ¿verdad? No obstante, esas cifras monstruosas son apenas una fracción de lo que maneja la célula sinaloense, la cual lidera la venta de fentanilo a nivel global. Tras los muros de sus viviendas se ocultan pasadizos secretos, paredes manchadas de sangre seca y pisos de lujo cubiertos con casquillos percutidos. Hoy vamos a explorar esos misteriosos lugares desde los cuales los Guzmán ejercieron su poder. Desde el rancho San Julián hasta el palacio rural de Ovidio Guzmán, pasando por el infame rancho El Aguacate. En este residencial privado, donde, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, aquí precisamente en este inmueble, fue donde supuestamente se dio el encuentro, la reunión de Ismael Zapata, Héctor Melesio Cuen y otros personajes. Para los narcotraficantes mexicanos, establecer sus ranchos es una cuestión de máxima importancia. Ellos viven al margen de la ley, buscados tanto por las autoridades como por sus enemigos. Por eso es común que elijan zonas de difícil acceso, rodeadas de grandes extensiones de naturaleza y caminos de terracería que solo pueden ser atravesados con cuatriciclos. El caso del rancho San Julián, también conocido como Huertos del Pedregal, es tan paradigmático como intrigante. Allí se escribieron algunas de las páginas más oscuras de la historia reciente del negocio. Huertos del Pedregal es un coto de ranchos y de casas de campo privados, ubicados aproximadamente unos 5 kilómetros al poniente de Culiacán. Esta edificación se localiza en el poblado Bellavista, una zona poco habitada y rodeada de parcelas enormes donde destacan ranchos y grandes casas que se utilizan para cultivar y criar ganado. De acuerdo con los reportes policiales, en Huertos del Pedregal hay varias hectáreas de espacios boscosos, donde incluso se encuentran comedores que eran usados para celebraciones masivas. Piscinas, palmeras, césped verde brillante, una casa de un blanco impoluto y espacio para alojar varias camionetas. Una vivienda salida de los sueños de Tony Montana. Pero lo que allí se alojaba era mucho peor que cualquier ficción. Era uno de los escondites favoritos de los Chapitos. Más allá de los excesos y las parrandas narco, dentro de ese lujoso espacio se llevó a cabo una reunión que modificó para siempre al crimen organizado mexicano. En la noche del 24 de junio de 2024 se encontraron Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa y líder de La Malliza; Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo y socio de los Chapitos; y Héctor Melesio Cuen, político y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El objetivo de la reunión era saldar las diferencias mortales que existían entre los hermanos Guzmán y Zambada, las cuales han dividido al cártel en dos facciones que llevan a cabo una salvaje guerra. Por su parte, Cuen se encontraba allí como mediador, tratando de poner paños fríos a esa puja de poder. Sin embargo, esa presunta tregua de paz solo era una fachada. Al arribar a Huertos del Pedregal, Cuen y Zambada fueron interceptados por sicarios de los Chapitos, quienes a punta de rifle les ordenaron que se arrodillaran en el suelo. Era una emboscada, una puñalada letal directo al corazón de la Malliza. Así comenzó la pesadilla del político y la caída del histórico líder sinaloense. Fue sometido por sicarios de Joaquín Guzmán López en el rancho Huertos del Pedregal, donde habría sido visto por última vez. Los sicarios del Güero habrían torturado al diputado electo por algún tiempo. Le ordenaron colocarse de rodillas, pero al no obedecer, al menos uno de ellos le disparó en las piernas y después lo abandonaron. El asesinato de Héctor Melesio Cuen fue brutal. Lo golpearon y lo torturaron durante horas, tratando de extraerle información relevante sobre el funcionamiento de los negocios de la Malliza. Cuando vieron que ya no era de mayor utilidad, lo balearon y lo dejaron a su suerte, desangrándose a varios kilómetros del centro de salud más cercano. Por su parte, Ismael Zambada fue tomado como rehén por los Chapitos. Aunque la guardia personal del capo fue asesinada de inmediato, lo más tétrico es que hasta el momento sus cuerpos no han sido encontrados por la justicia. En un punto, Zambada temió por su vida, imaginando que sería ejecutado en ese rancho, pero los planes de los Guzmán eran mucho más ambiciosos. El criminal fue trasladado en avioneta hasta un aeropuerto de El Paso, Texas, donde fue entregado a las autoridades policiales de Estados Unidos, dando inicio a uno de los juicios más polémicos desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Se sabe que los Chapitos orquestaron esa velada infame en la que no solo aniquilaron a un político y rector universitario, sino que pusieron tras las rejas al líder de la competencia. Una jugada maestra. Fuentes consultadas por Milenio revelaron información del asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuen el 25 de julio. Todo indica que el político sinaloense no falleció a causa de los disparos que, según la Fiscalía Estatal, recibió en una gasolinera. Pero tal como escuchaste, la muerte de Cuen estuvo rodeada de misterio. En primer lugar, sorprendió a todos que un funcionario público y hombre de la academia haya sido invitado a esa infame reunión. Quedó en evidencia que el respetado político había actuado como nexo entre las partes y que tenía intereses económicos en la producción y venta de fentanilo, el principal negocio de los Chapitos. Originalmente la noticia indicaba que había sido asesinado durante un hurto acontecido en una gasolinera. En ese presunto escenario había recibido disparos que acabaron con su vida. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y las noticias sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada tomaban por sorpresa a México, se descubrieron incongruencias en relación con los últimos momentos de vida de Héctor Melesio Cuen. Pronto los forenses disputaron la versión oficial con hallazgos impactantes. Indicado que en la necropsia de Héctor Melesio Cuen de la Fiscalía Estatal no se habían establecido de forma correcta los signos del cadáver, que el cuerpo tenía un fuerte hematoma en la cabeza y que presentaba 4 disparos en las piernas, algo que no coincidía con la versión de que había sido asesinado por un intento de asalto. Además, informó que no se había procesado de forma apropiada el lugar de los hechos ni la camioneta de la víctima. El cuerpo de Cuen reveló varios secretos sobre lo acontecido en el rancho Huertos del Pedregal. Las heridas sufridas por Héctor Melesio insinuaban una historia diferente, una en la cual el político fue víctima de una letal emboscada efectuada por los Chapitos. Lo que terminó confirmando esta sospecha fueron las palabras del chofer del hombre asesinado, quien puso en tela de juicio la veracidad de las afirmaciones oficiales respecto al caso.
Señaló que el chofer del ex rector de Sinaloa, Fausto Corrales, negó que anteriormente haya declarado ante las autoridades de Sinaloa, como se había informado en un principio. Según la versión de la Fiscalía de Sinaloa, el chofer les había dado esa versión del asalto y que por eso presentaron aquel video de la gasolinera. Bueno, o sea, esta misma persona dice que nunca dijo lo que la Fiscalía dijo que declaró. Mentiras, versiones cruzadas, un político acribillado y un líder histórico del cártel de Sinaloa entregado como un perro viejo en Texas. Esa noche de junio va a quedar en los anales del crimen organizado por haber cambiado el panorama para siempre, dando inicio a un efecto dominó cuyas consecuencias aún se sienten en las calles de Culiacán. La guerra interna del cártel de Sinaloa es el resultado directo del asesinato de Cuen y la traición a Zambada. Y todo comenzó en esa reservada y enigmática residencia conocida como Huertos del Pedregal. Pero la vivienda donde fue aniquilado Cuen no es la única propiedad de los Chapitos. Una organización criminal de ese calibre cuenta con un sinfín de escondites y bases de operaciones, algunas de ellas en las regiones más inaccesibles y misteriosas de todo México. Es momento de viajar a la capital del país para luego atravesar decenas de kilómetros a lo largo de un dificultoso terreno. Allí, entre medio de los árboles, se erige una residencia menos lujosa, pero que supo ocultar horrores indescriptibles. Ha llegado la hora de conocer el rancho El Aguacate, donde hasta hace poco tiempo se almacenaban toneladas de droga y donde decenas de personas perdieron la vida de maneras horripilantes. Juchitepec, Estado de México, a 61 kilómetros de Ciudad de México, en una zona de cerros, algunas huertas de aguacate y trigo, atravesando caminos de terracería, fue edificada esta narcobodega. Para llegar a ella, se necesita subir poco más de 1 kilómetro sobre una ladera. La intención era que cualquiera que quisiera llegar a ella, a pie, demorara hasta 20 o 30 minutos. El periodista describe a la perfección las complicaciones que deben atravesarse para llegar a ese pequeño y reclusorio lugar. La edificación se encuentra en medio de una zona densamente boscosa, con caminos sinuosos y difíciles de cruzar a pie. Es que los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán requerían de la más absoluta privacidad para llevar a cabo sus negocios. En ese rancho secreto almacenaban drogas y armamento suficiente para poner en jaque a la Ciudad de México. Sin embargo, pese a su ubicación tan alejada y al puño de acero con que los Chapitos dominaban la región, la vivienda había sido descubierta y asegurada por parte de las fuerzas policiales. Esa tarea no fue fácil, pues requirió de años de seguimiento a las actividades de operadores de alto nivel dentro de la organización. Así como también supuso numerosas escuchas telefónicas que daban cuenta del incógnito lugar en el que se resguardaba la mercancía secreta. Aquí operaban los Sinaloas, ligados a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En junio de 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada aseguró el rancho, decomisó 4 kilos de cocaína y media tonelada de marihuana. El rancho tiene una larga historia dentro del cártel de Sinaloa. Al ubicarse en un lugar ideal para mantenerse lejos de los ojos vigilantes de la justicia, fue modificado para funcionar como sitio de reuniones entre sicarios, traficantes, vendedores de alto nivel, policías e incluso políticos relacionados con la facción sinaloense. La policía mexicana y la Fiscalía General lograron escuchar llamados realizados en el Estado de México entre referentes de los Chapitos, conocidos como alias Pancho y alias Chepe. En esas comunicaciones discutían el traslado de miles de kilogramos de sustancias, pero siempre utilizando códigos y eufemismos. En este caso, refiriéndose a la cocaína como un cargamento de mangos maduros. Oh, ¿cómo va? Estamos aquí en Tepic. Es que a la salida está una patrulla abajo del puente y sí está parando.
Entonces, ese camión es un candidato por las placas a que lo paren. Entonces, estamos esperando aquí a que se quite. El chofer está también esperando. Yo desde aquí la veo. Ya de un momento a otro se quitan. Órale, por ahí pónganse abusados. Tal parece que el camión logró atravesar el control policial sin mayores complicaciones, pues se registraron más llamadas entre alias Pancho y otro colaborador de Sinaloa, alias Japo. En esta comunicación, los dobles sentidos y el juego de códigos se hace mucho más evidente al hablar de calidad y precio del producto. Hay que acomodar bien el mango para llevarlo, para venderlo. Viene chico y grande. Y si lo llevamos así, yo digo que nos va a meter como de tercera, ¿no? Todo es de primera, japonés. Sí, como ahorita descargamos de noche no le vimos bien. Lo que pasa es que son maduronas. Ajá, pero de pura calidad. Ahorita todavía viene en buen estado. A ver cómo te lo pagan allá. ¿Cómo anda el kilo por allá? Aquí el kilo, aquí anda 8 pesos. En el rancho El Aguacate se escondía gran parte de esos cargamentos, esperando a ser trasladados hacia su destino final en medios de transporte menos llamativos. Durante las investigaciones se pudo trazar un mapa de la droga que conectaba a este rancho con Culiacán y Tepic. Además, entre los personajes identificados, se reportó la presencia de un policía retirado que servía de nexo entre los sicarios y las fuerzas del orden público. Desgraciadamente, el pueblo mexicano ya está acostumbrado a que gran parte de la fuerza policial se encuentre aliada por completo con el crimen organizado. Pero además de resguardar cocaína, esa construcción servía también como campo de ejecución, donde los enemigos desaparecen para siempre. La justicia no pudo establecer cifras exactas, pero se sabe que en el rancho El Aguacate muchos adversarios del cártel conocieron su fin, siendo torturados, mutilados y luego asesinados a sangre fría. Luego los restos de la masacre eran dispersados entre la naturaleza, haciendo del hallazgo de esas pruebas una tarea casi imposible. Al cubrir una zona gigantesca, los chapitos establecieron un complejo sistema de vigilancia que constaba de varios puntos de seguridad que rodeaban al inmueble. En montes y colinas próximas se encontraron sillas, conexiones eléctricas y otros dispositivos pensados para que un francotirador pase largas horas allí, observando con atención lo que ocurría abajo en el rancho. También se sabe que en sus momentos de mayor actividad, el lugar contaba con un enorme arsenal que incluía rifles de asalto soviéticos tipo AK-47, ametralladoras y rifles de cacería. En pocas palabras, era una fortaleza criminal diseñada para ser infranqueable. La última vivienda a la que queremos invitarte a pasar no se encontraba en una zona lejana e inaccesible, sino en un sector céntrico de Culiacán. Nos referimos al hogar de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo y figura clave dentro de los Chapitos. Allí, el 17 de octubre de 2019, fue visitado por elementos de la Marina de México. ¡Salga, Ovidio! ¡Salga! Vente, tranquilo, señor, tranquilo. Señor, muéstrame las manos. Ven, hermano, ven. Enseña tus manos, hermano. Ven, tranquilo, señor. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Salgan los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo, pon aquí tus manos. ¿Traes armas? Si bien Ovidio se entregó con relativa calma, afirmando que no poseía armas y tratando de apaciguar a los uniformados, lo cierto es que esa aprehensión fue el inicio del caos en Culiacán. La noticia de la captura del heredero de El Chapo desencadenó una guerra urbana protagonizada por los sicarios de Sinaloa. Durante la jornada del 17 de octubre, cientos de criminales tomaron las calles por asalto, abriendo fuego contra destacamentos policiales, instituciones militares e incluso destruyendo comercios que no tenían relación alguna con el asunto. En pocas horas transformaron Culiacán en una comunidad en ruinas,
con múltiples narcobloqueos consistentes en vehículos en llamas que impedían el paso de las patrullas policiales. También se reportaron asesinatos y balaceras en viviendas de familiares de militares que participaron del operativo. Los sicarios amenazaron a las autoridades que, de no liberar a su líder, comenzarían a ejecutar una por una a las personas secuestradas. No había precedentes de una revuelta tan brutal por parte de sicarios. El gobierno mexicano estaba tomado de pies y manos. Si no acataba las órdenes, iba a tener la sangre de cientos de civiles en su nombre. Es por eso que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más opción que liberar al criminal. Durante años, aquella pulseada ganada por los chapitos fue considerada la mayor vergüenza vivida por el Estado en su larga y dolorosa lucha contra el narcotráfico. Es por eso que desde 2019, recapturar a Ovidio Guzmán fue una prioridad absoluta para el ejército azteca. La revancha tardó en llegar, pero en enero de 2023 se presentó la oportunidad de saldar viejas cuentas. En esta mansión, ubicada en la zona rural de Culiacán, Sinaloa, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, líder de la célula criminal Los Chapitos o Los Menores, fue recapturado el 5 de enero por fuerzas federales. Un operativo conjunto del Centro de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional culminó en la captura del heredero de Sinaloa. El criminal se ocultaba en una vivienda localizada en una zona rural de Jesús María, perteneciente al municipio de Culiacán, pero lejos de la ciudad y las rutas principales. Al igual que el rancho El Aguacate, la vivienda donde se encontraba Ovidio era una suerte de fortaleza inaccesible, rodeada de pequeños senderos y un extenso territorio de fincas y ranchos vigilados por sicarios. El único acceso al inmueble era a través de un camino de terracería y se encontraba al costado de un gran tanque de almacenamiento de agua elevado. La entrada a la casa era por medio de un amplio portón café, lo que le daba un estilo rústico de un grosor importante para evitar el ingreso forzado de vehículos. La captura no fue pacífica como en 2019. En esta segunda oportunidad, el referente de los Chapitos trató de defenderse con todo el poder de su armamento. Sus sicarios abrieron fuego sobre las autoridades y desencadenaron un tiroteo que paralizó a la región durante varias horas. Si bien no hay registro de aquel infierno, la inspección de la residencia es prueba de la guerra que aconteció allí, la cual fue presenciada por varias familias locales que se encontraban cerca de la vivienda de Guzmán, a pesar de ubicarse en un sector agreste. El enorme portón de madera tiene decenas de impactos de bala y esparcidos en el piso y el techo se observan cientos de casquillos percutidos, calibre 50. De lluvia de balas que nos caían del cielo, pues nosotros dijimos, vamos a morir porque era una tronatera fea. Fea era la tronatera. El combate con las fuerzas de seguridad se llevó a cabo en varios espacios de la vivienda. Inicialmente, los soldados de los Chapitos trataron de repeler la avanzada del ejército azteca desde la entrada principal, pero pronto se vieron superados por el poder de fuego bélico y decidieron ingresar a la mansión rural para protegerse de los balazos. Las imágenes son de un auténtico campo de batalla. Vidrios rotos, bancas atrincherando las puertas. En una de las recámaras, que presuntamente alojaba a las hijas de Ovidio Guzmán, una colcha rosa manchada de sangre recibe a quien se adentra. Cajones abiertos, botellas de plástico y una libreta sobre la cama, además del piso del baño ensangrentado, son parte del estremecedor escenario. El rencor acumulado por aquellas acciones de 2019 provocó que el ejército actuara con un salvajismo poco frecuente, avanzando con determinación y con el único objetivo de atrapar o aniquilar a Ovidio Guzmán.
fueron puestos en servicio decenas de soldados equipados con lo mejor del arsenal azteca, y resultaron ellos quienes transformaron en ruinas inhabitables lo que solía ser una lujosa casa narco. Balazos, explosiones e incluso el rugido de un helicóptero artillado que voló en pedazos las paredes de la presunta fortaleza. La sangre en el piso da cuenta de la cruenta batalla, mientras que en el cuarto de lavado es donde más rastros de sangre hay, en el piso y en la ropa. En muchos casos, varias familias vecinas tuvieron que huir por sus vidas. La tormenta de plomo de las fuerzas de seguridad fue tan intensa que no distinguió entre criminales y civiles. Hicimos fue escondernos nomás y esperaba que esto pasara. Duró como unos 8 o 10 horas, yo creo todo. Sí, pues le tiraban al avión y el avión nos tiraba y nosotros salimos. Pero cuando oímos nosotros corrimos a escondernos, pero como nos dijeron que no resistían porque estaban, corrimos para afuera y ya nos fuimos en la casa de una tía mía. Tras el operativo, se reportaron múltiples tiroteos y narcobloqueos tanto en el norte como en el sur del municipio de Culiacán. En consecuencia, Protección Civil de Sinaloa lanzó un comunicado pidiendo a los habitantes de la zona no salir de sus casas. Ovidio Guzmán fue trasladado hacia el centro de la ciudad y luego escoltado en un procedimiento especial para evitar cualquier intento de fuga. Finalmente, el 15 de septiembre de 2023, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará incontables cargos por trasiego de drogas y asesinato. Al momento de su captura, muchos compararon el violento accionar de los uniformados con el momento en que atraparon al fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Tenemos una herida. Aguas. Aguas. Dale, vas. Lánzala. Lánzala otra. Lánzala. A diferencia de sus hijos, el capo supremo se ocultaba en una casa grande pero no demasiado lujosa, ubicada en el fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, estado de Sinaloa. Tranquilo. Conocer los ranchos y casas de estos criminales nos permite dar un vistazo a la vida de lujos, pero también a los recaudos que deben tomar a diario para no ser atrapados o asesinados. Sin embargo, no importa qué tan lejos vivan o qué tanta seguridad contraten. Tarde o temprano, la ley los encontrará. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido relacionado a los narcos más poderosos del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.